a la importante ponencia que vamos a recibir. Adicional, en este momento voy a publicar en el chat el formulario de asistencia, en donde ustedes van a poder registrar para poder gestionar tanto su asistencia y también sus certificados. Perdón, se les va a enviar al final la asistencia, ¿no? En el chat. No es necesario que por favor me envíen los datos en este momento por el mensaje interno del Zoom. No es necesario. Yo voy a enviar al final de la... Muy buenas noches con todos los presentes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, le escucho. Perfecto. Vamos a dar inicio. Los datos personales son conjuntos organizados de la información para su adecuado tratamiento, pertenecientes a una persona determinada. En la Constitución de la República del Ecuador, el habeas data garantiza el acceso de los datos personales, cuyo interés es el estudio automatizado de la información. Para conocer acerca de estos datos, cabe señalar que los datos de carácter personal en nuestra Constitución hace referencia a la autodeterminación informativa, donde el titular puede acceder, actualizar, rectificar o eliminar los mismos. Al referirnos a los datos personales, hacemos mención a información concerniente al individuo donde es prohibido su conocimiento público, salvo mandato de ley. Los datos sensibles corresponderían a su ideología, afiliación sindical, creencias religiosas, origen racial, salud, vida sexual o a la comisión de infracciones penales o administrativas. Es necesario dar a conocer cuáles son los datos sensibles y el por qué es justa su protección ante terceros, tomando en cuenta que este tipo de datos están especialmente protegidos como lo señala nuestra Constitución en el artículo 92. Muy buenas noches con todos. Es un placer para mí darles la bienvenida hoy, 8 de mayo del 2023, a esta magistral conferencia titulada Protección de Datos Personales. Reciban un cordial saludo de quien les habla. Mi nombre es Edaena Paredes. Soy estudiante del 6º semestre de la carrera de Derecho de la UTPL, capacitadora certificada por la Organización Internacional de Conferencistas. La Constitución de la República... ¿Liz? Sí, estoy aquí. Ya, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numeral 19, hace referencia a la protección de los datos personales, donde señala lo siguiente: el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. El derecho que los ecuatorianos tenemos es la nuestros datos de carácter personal, donde podemos acceder y de la misma manera decidir qué podemos hacer con ellos. Todas las personas tenemos el derecho de conocer de la existencia y acceder a los documentos sobre sí misma o sobre sus bienes, se encuentren en su soporte material o electrónico. También tendrá el derecho a conocer lo que se haga sobre ellos, por ejemplo, su rectificación, cancelación, anulación y uso. Estimados, buenas noches. Les saluda Lisbeth Gallarda, estudiante del 5º ciclo del semestre de la carrera Administración de Empresas y actualmente secretaria general del Consejo de Representantes de la modalidad abierta y a distancia. Replicando lo que menciona Albert Einstein, nunca considere el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello mundo del saber. Con esta poderosa frase quiero brindar mi agradecimiento al organizador del evento, el licenciado Francisco Torres,
actual presidente de la carrera de Derecho, quien en cumplimiento de su vocación de trabajar para su titulación, organiza estas clases magistrales para fortalecer nuestro conocimiento fuera de las áreas académicas. Ena. Así es, mi estimada Lisbeth. Gracias nuevamente, Francisco, por toda tu gestión y brindarnos la oportunidad a la comunidad estudiantil de seguir adquiriendo nuevos conocimientos. Ahora bien, démosle la bienvenida a nuestra ponente, con quien tenemos el agrado y el honor de compartir en este momento. Ella es abogada de los Tribunales de la República del Ecuador por la Universidad de Guayaquil, licenciada en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad de Guayaquil, máster en Derechos Humanos y Sistemas de Protección por la Universidad Internacional de La Rioja, España. Cuenta con una trayectoria de 20 años en la defensa y promoción de derechos humanos y de la naturaleza, acompañando la formación y fortalecimiento de diferentes colectivos sociales. En el sector público, desde el año 2010, el defensor del pueblo en las provincias de Santa Elena, Guayas, Galápagos, El Oro, Ríos, llegando a ser designada en el 2020 como la primera vicedefensora del pueblo del Ecuador. Fue directora del Consejo de la Judicatura en la provincia de Santa Elena y en la actualidad se desempeña como subdirectora regional de mediación de la Procuraduría General del Estado. Es docente de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, donde dicta las cátedras Argumentación Jurídica y Litigación Oral, Introducción al Derecho y Técnicas de Interpretación Jurídica en la carrera de Derecho. Es conferencista y expositora en foros nacionales e internacionales sobre derechos humanos y de la naturaleza, destacándose en temas relacionados a equidad y paridad de género en espacios públicos y políticos de transparencia y lucha contra la corrupción y protección de datos personales. Y es fundadora y directora nacional del colectivo Alianza Radar Social. Y para más información, noticias y coordinación de ponencias, quien quiera conocer sobre la gestión estudiantil universitaria, seguir en nuestras redes sociales en Instagram o en Facebook como @UTPLDaily. Y pues sea usted bienvenida, abogada Zaida Rovira Jurado. Adelante, por favor. Buenas noches con todos y todas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha. Muchísimas gracias. Yo quiero primero expresar un cordial saludo a todas y a todos y de manera muy especial a los organizadores de este evento, a los estudiantes de la UTPL y a los estudiantes de la UPCE que se encuentran en este momento siguiendo este evento de trascendental importancia, no solamente por el vertiginoso desarrollo de la tecnología que inevitablemente expone de forma sin dimensiones, diría yo, nuestros datos personales ante la luz pública. Si no, creería que uno de los elementos más importantes de compartir este escenario, ustedes y yo esta noche, tiene que ver con la fecha, justamente mayo. El 26 de mayo del 2021 se emitió la primera ley de protección de datos personales en el Ecuador. Este 26 de mayo se cumplen 2 años de ese instrumento normativo que busca proteger el ejercicio de la protección del derecho, de protección de datos personales de los habitantes del territorio ecuatoriano. Ahora bien, vamos a ver en esta exposición si esa ley, si ese cuerpo normativo realmente ha cumplido con su propósito. Realmente los ecuatorianos, las ecuatorianas y todos los que habitan en el territorio nacional tenemos o sentimos nuestros datos personales protegidos. Para empezar, quiero puntualizar o delimitar con un concepto importante que ya alguna de las chicas lo dijo en la introducción, que por cierto fue muy buena, les felicito, se me han llevado la mitad de la intervención. A ver, si me ayudan compartiendo, ¿puedo compartir pantalla? Sí, sí puede compartir pantalla, abogada. Ya, perfecto. Entonces, vamos a... Les decía, quiero empezar esta intervención delimitando conceptos. Información.
Cuando hablamos de aquellos datos personales, nos estamos refiriendo justamente a un grupo, a un conjunto organizado de datos procesados que pueden cambiar el estado de conocimiento del sujeto o del conjunto de sujetos que reciben dicha información. Puede ser considerado mensaje. Estoy hablando en términos generales. Puede ser información o no podemos referirnos tanto a información personal como a información general o a información pública. Cuando hablamos de datos, nos referimos a la información. También lo venimos considerando como mensajes. En nuestro país, la información se la ha vinculado generalmente con la información pública. Y esto tiene un motivo, que normativamente hemos conocido la protección de este derecho, del derecho al acceso a la información pública, a través de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la LOTAI. Esta ley fue publicada en el 2004, mientras que la Ley de Protección de Datos es nueva, como les dije al inicio, tiene apenas 2 años. El 26 de este mes cumplirá 2 años. Es por eso que en nuestro país, cuando se habla de información, generalmente la asociamos con información de carácter pública. ¿Pero qué es esta información pública? Según la LOTAI, la información pública es todo documento, en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas que la LOTAI contempla. Pueden ser contenidos creados o obtenidos por ellas que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado. Es importante que tengamos claro esto. La información pública es aquella que se encuentra bajo la custodia de entidades públicas o aquellas entidades privadas que están estipuladas por la ley y es fundamental que hayan sido generadas o que estén custodiadas con dineros del Estado. Si no reúne estos requisitos, no será información pública. La información pública está sujeta a varios principios. Me van a decir, bueno, venimos a hablar sobre la protección de datos personales. ¿Por qué es importante saber cuáles son los principios que rigen el ejercicio del derecho a la información pública? Porque justamente partiendo de estos principios vamos a poder determinar cuál es el límite de la información pública a la que todos y todas debemos tener acceso y cuál es esa información de otra naturaleza que, valga la redundancia, por su naturaleza exigen o requieren del Estado mayor protección a fin de que no se vulneren otros derechos. Este principio de publicidad tiene que ver con el derecho de acceso a la información pública. La información pública es un derecho fundamental, es un derecho humano y por lo tanto el Estado ecuatoriano debe garantizar el acceso a la información pública en todas las instituciones y en todos los formatos que ésta esté. Goza de este principio de publicidad y de un principio que está establecido además por los instrumentos internacionales de derechos humanos, que es el principio de máxima divulgación. Toda sociedad democrática sana se construye, se edifica en el pilar de la transparencia. Y para obtener esta transparencia es necesario que todo lo que se genera dentro de las instituciones públicas sea de conocimiento de toda la ciudadanía. Esto es el principio de máxima divulgación. Pero bien, cuando hablamos de esa información que se encuentra en diferentes formatos en las entidades públicas, nos estamos refiriendo también a un conjunto de datos que se han generado en esas instituciones con dinero del Estado, pero que pertenecen exclusivamente a personas naturales. Por ejemplo, ustedes van a encontrar que por obligación de la ley hay una página de transparencia en cada una de las entidades públicas o entidades que manejan fondos estatales. Que las entidades públicas tienen la obligación de publicar cierta información y otra no. Existen datos, por ejemplo, los expedientes de los servidores y servidoras públicas o de los trabajadores y trabajadoras en las empresas privadas. En estos expedientes vamos a encontrar número de cédulas, direcciones, número de teléfono, situación de salud incluso, vamos a encontrar la dirección domiciliaria, fotografías, cargas familiares, si la persona tiene discapacidad, en fin, una serie de datos que si bien se han generado en formatos públicos,
en formato de instituciones públicas y se han generado y están custodiados con fondos del Estado, por su naturaleza, tienen una excepción. Existen dos tipos de informaciones que están sometidas a esta excepción y son información de carácter público. Me refiero a la información reservada y a la confidencial. Sobre esta última es que vamos a desarrollar esta intervención o esta conversación con ustedes. La primera, la información de carácter reservada. Esta información es pública, se genera en las instituciones públicas con dinero del Estado, pero está sujeta a procedimientos y estándares que por su naturaleza le es negada al público por un objetivo legítimo, previamente declarado. ¿Qué quiere decir esto? Que debe tener un objetivo que sea legítimo, que sea legal, que sea justo, que sea correcto, pero que haya sido declarado antes del requerimiento de la información. Generalmente, esta información guarda relación con la seguridad del Estado. Este objetivo legítimo es declarado cuando se trata de seguridad del Estado, es declarado, y además por mandato de la ley. Cuando hablamos del mandato de la ley, a todos, porque aquí la mayoría somos estudiantes de derechos o estudiosos del derecho, profesionales del derecho, ¿verdad? Lo primero que se nos viene a la cabeza es la etapa de investigación en la fiscalía, ¿verdad? Sí, la ley exige que estos procesos prejudiciales gocen de esta reserva. Entonces, esta información pública va a ser excepcional del principio de máxima divulgación cuando se trate de información reservada, que es aquella que está declarada por resolución previa con un objetivo legítimo y aquella que está declarada reservada por mandato de la ley. Hasta aquí nos vamos a quedar en ese punto porque no es el fundamental para este espacio. Vamos a entrar a lo que es la información confidencial. Cuando hablamos de la información confidencial, esta información confidencial tiene que ver con la persona. Y puede ser, esta división está dada dentro del estándar de la información pública, pero puede ser que no esté dentro de una institución pública. No, igual va a seguir siendo información confidencial. ¿Cuál es la característica o cuáles son las características de esta información confidencial? Es la información que pertenece a la persona, al individuo. Está derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales. Esta información nunca va a estar sujeta al principio de publicidad y de máxima divulgación, por ningún motivo, porque esta información tiene que ver con derechos fundamentales. Podría afectar algún derecho fundamental porque nace de esos derechos personalísimos del ser humano. ¿Cuáles son esos derechos que podrían verse afectados si una información de carácter personal, de carácter confidencial es divulgada? El derecho a la protección de datos de carácter personal. Este derecho incluye el acceso a la decisión sobre la información y datos de carácter personal, así como la protección. Puedo acceder, pero también puedo exigir que se proteja mi data personal. Hoy en día es totalmente normal, totalmente normal. Voy a hacerles una pregunta aquí y quiero que me la contesten levantando la mano. Voy a hacerles una pregunta. A ver, déjenme ver, yo soy súper mala con la tecnología, ya no les encuentro, pero bueno, quiero que me contesten levantando la mano. ¿Cuántos de ustedes en los últimos 2 meses han recibido mensajes de textos o llamadas ofertándoles ciertos servicios o ciertos bienes a empresas que ustedes no conocen, en las que nunca han comprado, con las que nunca han tenido relación, pero cuando le escriben, le dan su nombre, le escriben a su número de teléfono y muchas de estas entidades hasta les dicen su número de cédula, ¿verdad? Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes en los últimos 2 meses? 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, y sigue creciendo la cantidad de personas que reciben este tipo de mensajes. ¿Cómo se entiende que nuestros datos personales estén divulgando, pues, sean divulgados por todas partes y que no tengan esa protección?
Aquí nace este espacio. Primero tenemos derecho a acceder nosotros, los dueños, los titulares del derecho, los titulares de la data. Segundo, tenemos derecho a exigir que se proteja, a exigir que mi número telefónico no esté en bases de datos comerciales. Tengo ese derecho, pero además tenemos derecho a la recolección, al archivo, al procesamiento, a la distribución o difusión de los datos. Y que esta difusión de estos datos personales no sea hecha sino solamente con nuestra autorización o por mandato legal. Por mandato legal, bueno, existen momentos en que la ley va a determinar que se divulgue cierta información, nunca aquella que nace de derechos personalísimos de las personas. Como les decía, este derecho de protección del dato personal está íntimamente ligado al ejercicio de otros derechos, de derechos personalísimos. Estos son el derecho a la intimidad, el derecho a la honra y al buen nombre, el derecho a la propiedad y el derecho a la identidad. Estos derechos pueden verse perjudicados cuando un dato nuestro circula por redes o por cualquier otro medio sin nuestra autorización. Estos derechos van a confluir, y ya lo vamos a ver más adelante, en una esfera, una dimensión mayor, que es la autodeterminación informativa. Todos estos derechos, vamos a ver cómo se van a concentrar en esa potestad y esa voluntad que tenemos los ciudadanos de disponer de nuestra información. Y cuando hablamos de información, también debe quedarnos claro que no solamente nos referimos a la edad, al nombre, al estado civil, a la religión, a la situación de salud, sino a todo aquel dato que pueda identificarnos o hacernos identificables. Ya vamos a ver más adelante los conceptos de la ley y los conceptos de instrumentos internacionales de derechos humanos al respecto. Pero nuestra Constitución es muy amplia, muy amplia. Cuando nos habla de esa protección de datos, nos habla de acciones que van más allá de un documento en una institución pública. Nos dice que tenemos derecho a conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en entidades públicas o privadas. Escuchen bien, por eso les decía al inicio que esta información confidencial, más allá de la división de la información pública en reservada y confidencial, este término confidencial abarca no solamente la esfera de lo público, sino además de lo personal, estrictamente de lo personal. Y bien, cuando hablamos de esto, de estas dimensiones, debemos estar claros que no solamente se refieren a mi persona, sino además a mis bienes, Cuando hablamos, por ejemplo, de la documentación que reposa un registro, en el registro mercantil, pongamos un ejemplo. Y en el registro mercantil está inscrita las acciones que yo tengo en una compañía. Esa información de esas acciones de esa compañía en la que constan mi nombre, mi edad, mi cédula, la copia de mi cédula, mi dirección, mi número telefónico, deben estar protegidas por la ley. Y yo tengo derecho a acceder a esa información, a acceder a esa documentación, a decidir, a exigir que se rectifique, se cambie o incluso que se anule la información. Tengo derecho a conocer el uso que se haga de ella, su finalidad, su origen. Escuchen bien, este dato es muy importante. El origen de la información que las entidades tienen sobre nosotros. Tenemos derecho a conocerlo. El tiempo que está en la base de datos, es decir, su vigencia, el archivo en el que se encuentran. ¿Por qué es importante conocer de dónde nace una información personal? En el Ecuador, hace un par de años atrás, se dio un fenómeno de cobranza generalizado, indiscriminado, por parte de una institución pública, CNT. Lanzó una campaña de cobros de supuestos servicios. Y, oh sorpresa, en esa época, me acuerdo tanto, yo presenté alrededor de 25 habeas data por este tema.
porque le decían a los ciudadanos, usted tiene una deuda de hace 25 años, de hace 30 años, de cuando ni siquiera existía esta razón social, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, sino que les estoy hablando de IETEL, Pacifitel, Andinatel, les estoy hablando de muchos años atrás. Ustedes, jovencitos, ni siquiera no podrán recordarlo, no saben que existían esas empresas antes. Entonces, y le decían al ciudadano simplemente, le vamos a iniciar, o iniciaban un juicio coactivo con las consecuentes condiciones que tiene el juicio, ¿no? Que le retenían los dineros en el banco, previsión de salida del país, en fin, una serie de situaciones que perjudicaba a esta persona o a estas personas. Pero el gran problema de todo esto es que a la hora de que el ciudadano, la ciudadana preguntaba, ¿de dónde nació esa deuda? ¿Pueden entregarme el supuesto contrato que dicen ustedes que yo he firmado con usted? La empresa simplemente dijo, empresa pública, simplemente decía, no, no lo tenemos. Por eso es importante, por eso tenemos el derecho de saber el origen del dato personal que las entidades públicas tienen sobre nosotros en su base de datos. Porque con ese supuesto dato personal iniciaron una serie de cobranzas, juicios coactivos y perjudicaron la honra y el buen nombre de centenares de personas. Es de vital importancia que podamos acceder, conocer, solicitar rectificación, solicitar actualización y solicitar anulación de un dato erróneo en base de datos. Podemos, como le decía, acceder, actualizar, rectificar o anular esos datos que se encuentran en cualquier tipo de formato en las entidades públicas o privadas. Pero ahora bien, vamos a centrarnos un poco, vamos a aterrizar en esto que nos trae la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. ¿Qué es el dato personal? La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales nos dice que es todo aquel dato que identifica o hace identificable a una persona natural, directa o indirectamente. Los estándares de protección de datos personales para los estados iberoamericanos nos dicen o nos plantean un concepto mucho más amplio, pero mucho más amplio. Dice que es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. ¿Qué quiere decir esto? Identificada, Zaida Rovira, aquí estoy, me están viendo. Yo al final van a ver hasta mi número telefónico que hace tiempo dejó de ser información personal para convertirse en información pública. Pero yo estoy siendo identificada en este momento. Identificable, la que se puede identificar por la información que se provea de esta persona. Entonces, los estándares de protección de datos nos dicen que es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, expresada en forma numérica, alfanumérica, gráfica, fotográfica, alfanumérica, acústica o de cualquier otro tipo. Detengámonos un poco ahí. Si se dan cuenta cómo el Instrumento Internacional de Derechos Humanos tiene un catálogo muy amplio del espectro del concepto mismo de lo que es un dato personal, ya no solamente nos dice que es cualquier dato que puede identificar o hacer identificable a una persona, nos dice cuáles son esos datos para no equivocarnos, para que no quedarnos cortos, y nos dice que ese dato puede ser numérico, alfabético, gráfico, fotográfico, alfanumérico, acústico o de cualquier otro tipo que pueda identificar a una persona. Es decir, que no lo entiendo porque dicen que las huellas dactilares identifican a la persona, que el número de cédula identifica a la persona, que el número celular puede ser un dato que identifique a una persona, que el número de su casa puede ser un dato que identifique a una persona, en consecuencia dato personal, que una fotografía, que la grabación de la voz, porque los estándares nos dicen un dato acústico, fotográfico, es decir, cualquier tipo de información o de dato que pueda identificar a esa persona. Eso es un aspecto pero muy amplio que, como les decía, marca una gran diferencia con la normativa actual, con la normativa nacional, porque
nos va como un poco delimitando una cancha pero muy amplia para la protección de estos datos, ¿no? Con el desarrollo de la tecnología, y tenemos que ser enfáticos aquí, la tecnología ha evolucionado, pero de una forma imparable. Pero este vertiginoso ascenso tuvo, diría yo, su desemboque final con la pandemia. Después de la pandemia o a raíz de la pandemia, el mundo entero cambió su comportamiento, cambió la forma de relacionarse, cambió la forma de trabajar, cambió la forma de estudiar, cambió la forma de realizar transacciones, cambió toda la forma de vida. Lo que estamos haciendo en este momento, antes de la pandemia, hubiera sido impensable, aún con el desarrollo de la tecnología, pero las relaciones interpersonales eran directas, ahora ya no. Ahora lo podemos hacer de forma remota y eso implica que el Estado tiene una mayor obligación en la protección de los datos, porque este vertiginoso desarrollo además expone potencialmente la divulgación de datos de carácter personal. Como les decía al inicio, el 26 de mayo del 2021 se promulga la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. El objetivo de esta ley es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter. Ahora bien, cuando hablamos de este tipo de información, ya les dije, nos referimos estrictamente a aquella que nace de los derechos personalísimos del ser humano. La ley tiene un ámbito. Perdón, abogada Zaida, un momentito antes de seguir con las guías positivas. Tenemos unas preguntitas, si nos puede ayudar con sus respuestas. Sí. Ya, dice, en ese contexto me parece que los bancos venden los datos a otras entidades. ¿Está en lo correcto o no? No solamente los bancos. Lamentablemente, en los últimos años en el Ecuador nos hemos dado cuenta que nuestros datos, nuestra información más sensible está expuesta y que no existe mecanismo concreto, real, un mecanismo eficaz y eficiente para la protección de nuestros datos. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, lamentablemente, hasta este momento no ha cumplido con esa misión y ya vamos a ver por qué. Los bancos, creo yo, no vamos a decir nombres, vamos a decir entidades bancarias. Creo que no solamente de entidades bancarias, porque cuando les hacía la pregunta hace un rato, no solamente nos ofertan productos de carácter comercial, no, cuentas bancarias, viajes, nos ofertan seguros de salud. ¿Por qué será que nos ofertan seguros de salud? Ustedes revisen los mensajes que les han llegado en los últimos meses y den cuenta cuántos de esos mensajes son de productos varios y cuántos son de seguros de salud. ¿Por qué nos ofertan seguros de salud? Me pregunto yo. Porque hay personas que tienen nuestras bases de datos y que saben las necesidades que tenemos. Entonces, esas bases de datos las venden, pero no solamente estamos expuestos a la venta de la base de datos, sino además a los delitos informáticos que ya los vamos a ver. En el 2019, me parece que alrededor de 4 o 5 instituciones públicas fueron hackeadas. Entre tantos, el Registro Civil, el Seguro Social, el BIES, varias entidades, agencias de tránsito municipal y la propia Comisión de Tránsito del Ecuador fueron hackeadas. Nada más y nada menos que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, o sea, la entidad encargada de esto fue hackeada. Entonces, lo que vemos es que en nuestro país, primero, que las bases de datos públicas son permeables. Y segundo, que la ley no ha cumplido. Me van a decir, no le exijamos a la ley, si la ley apenas tiene 2 años. La ley tuvo un problema de nacimiento que ya lo vamos a ver. Pero más allá de eso, no solamente la Ley Orgánica de Protección de Datos, la propia LOTAIP, que ya hace la diferencia entre lo que es la información pública y la información pública confidencial y la información pública reservada. El propio COIP, que ya nos tipifica 9 formas, 9 delitos que tienen que ver con la manipulación de datos.
la propia Constitución, que nos dice en el numeral 19 del artículo 66 que tenemos derecho a la protección de datos personales y que nos establece como garantía jurisdiccional el habeas data. ¿Qué ha pasado con toda esta normativa? Creo que el desarrollo tecnológico superó en demasía a la norma estricta que tenemos en nuestro país. Y por eso es que tenemos esta suerte de brecha entre la norma y la realidad. Elvis está levantando la mano. Sí, tenemos otras preguntas, ya las hacemos. Doctora, buenas noches. Sí. Un momentito. Doctora, Ay, perdón, buenas noches. perdón, no estoy dirigiendo yo. Mil disculpas. Sí, siga, Elvis, tómala, siga. Está apagado su micrófono. Ya, buenas noches. Yo tengo una inquietud. El momento que se llega a filtrar la información nuestra, nuestros datos personales, nosotros cómo podemos ejercer este derecho de protección de datos, a quién nosotros podemos denunciar en el momento que sale nuestra información, cómo ejercemos ese derecho, a quién denunciamos, al Estado o a quién puede y a dónde se puede plantear este tipo de denuncias. Excelente pregunta. Verán, aquí vamos a detenernos un poco en el área constitucional. El derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental, es un derecho humano que ha sido positivado en nuestra Constitución. El artículo 66 de la Constitución nos dice que tenemos derecho a la protección de datos personales, garantía normativa, pero tenemos una garantía jurisdiccional que es directa, exclusiva para este tipo de derechos, para la restitución y la protección del derecho de protección de datos personales. Esa garantía es el habeas data. Cuando se trata de la vulneración de derechos, podemos acudir ante un juez constitucional y exigir que si la institución o la entidad que ha permitido que nuestro dato sea divulgado, que nuestra información sea divulgada, podemos exigir, primero, el acceso. Segundo, la protección de ese dato. Tercero, la rectificación. Cuarto, la actualización. Y quinto, la anulación. Como en el ejemplo que yo les ponía, no me entregan el documento, no me entregan, no me dicen o me dicen que no existe mi nombre acá, pero si tienen una información que no está sustentada en ningún documento, solicito la anulación. Pero si mis datos ya fueron expuestos, lo que tengo que requerir a un juez constitucional es la protección y la restitución del derecho. Recordemos lo que les decía hace un rato. Este derecho de protección de datos personales está íntimamente ligado al ejercicio de otros derechos. Entonces, cuando la vulneración de este derecho acarrea, además, un delito que puede pasar, tenemos la otra vía, que es la penal. Yo les decía hace un rato, tenemos 9 tipos penales que el COIP lo ha listado. Quería dejarlo después, pero la pregunta me obliga un poco a momento. El COIP nos establece como delitos de este orden la revelación ilegal de información de base de datos, el ataque a la integridad de sistemas informáticos, delitos contra la información pública reservada legalmente, el fraude informático, el farming y el phishing, el acceso no consentido a un sistema informático, la intersección de comunicación, a correo se refiere esto, y la pornografía infantil. Esos 9 tipos penales están estipulados en el COIP. Cuando vemos que de la afectación o de la vulneración de derechos se genera además un delito porque pueden haber robado su información personal y como por ejemplo accediendo e interceptando un correo electrónico, y ahí hay una vulneración de derechos, pero con esa intersección de ese correo electrónico cometer un delito mayor, entonces debemos acudir a la vía penal. Tenemos estas 2 vías. Tenemos otra vía, que es la que franquea la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta ley es un instrumento completo que incluso nos trae una nueva esfera, que es la protección del dato digital, que es la protección que tenemos todos y todas cuando navegamos en redes porque nuestra vida cambió. Y la norma tenía que ajustarse a los nuevos estándares y parámetros que tenemos en la vida diaria para la protección. Sin embargo,
¿Por qué a la pregunta de Elvis yo solamente le digo, vamos por la vía constitucional o vamos por la vía penal? Porque la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, si bien contempla una serie de infracciones y contempla una serie de nuevos derechos relacionados, dimensiones de este derecho de protección de datos personales, es una ley cuyo sistema de sanción todavía no está en vigencia. La ley entró en vigencia hace 2 años y en una disposición transitoria nos dice claramente que el sistema de sanciones entrará en vigencia después de 2 años de su promulgación, es decir, el 26 de mayo de este año. A poquísimos días, estamos a pocos días de tener un nuevo instrumento, o mejor dicho, una nueva parte de este instrumento que nos permita la protección de datos. Bueno, para Elvis, no sé si se le quedó levantar la mano o volvió a levantar la mano, pero yo quiero avanzar un poquito, solamente un poquito para continuar con esto. Pero quiero decirles que esta ley nos trae principios nuevos para el ejercicio de este derecho, o el principio de juridicidad, el de transparencia, el de lealtad, el de pertinencia y minimización del dato personal. Esto quiere decir que mientras menos datos personales nuestros estén circulando o estén en poder de entidades públicas o privadas, es mucho mejor para nuestra protección. La proporcionalidad del tratamiento de los datos, la confidencialidad y la responsabilidad proactiva. Esta responsabilidad, desde mi punto de vista, es el fundamento de los principios de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, porque no solamente requiere una actitud diligente por parte de los organismos que están obligados a hacer cumplir la ley, sino que además demandan que de forma activa estén de manera permanente generando procesos que permitan que la protección vaya evolucionando de forma conjunta con la tecnología. Además, decía, esta ley nos trae una esfera mucho más amplia de este derecho. Lo desagrega en otros derechos que forman parte del mismo. Estamos hablando entonces del derecho al acceso a la información o al dato personal, a la rectificación y a la actualización, a la eliminación, que son los derechos que ya teníamos en la Constitución, ¿verdad? Pero además, ahora tenemos derecho a la oposición del tratamiento del dato personal, el derecho a la portabilidad. Esto implica que a donde quiera que vayamos, nuestro derecho a la protección de datos personales nos acompaña. El derecho a la limitación del tratamiento, el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en la valoración automatizada, el derecho a la consulta y el derecho a la educación digital. La educación digital es determinante. Es una de las innovaciones más garantistas que trae esta ley. A pesar de que, le repito, yo personalmente tengo muchas observaciones a la forma en la que fue aplicada la ley, que fue promulgada la ley, y a lo que va a pasar después del 26 de mayo, porque vamos a finalizar con eso. Pero quería leerles el artículo 23 como está establecido en la ley. El artículo 23 dice, el derecho a la educación digital. Las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso y manejo sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en estricto apego a la dignidad e integridad humana, los derechos fundamentales y las libertades individuales, con especial énfasis, esta parte es sumamente importante, especial énfasis en la intimidad, la vida privada, la autodeterminación informativa, la identidad, la reputación en línea, y la ciudadanía digital y el derecho a la protección de datos personales, así como promover una cultura sensibilizada en el derecho a la protección de datos personales. Esta última parte es creo yo, el centro del desarrollo digital y la protección de datos propiamente dicha. El ser humano va dejando una huella, usted tela de huellas por donde va, todos los días. Usted se levanta y va y compra una botella de agua
bueno, no seamos tan dramáticos. Vamos a desayunar a algún restaurante y pedimos una factura, y en la factura usted deja número de teléfono, dirección, correo electrónico, cédula, datos numéricos, alfanuméricos, que los hacen a ustedes identificables, ¿verdad? Ustedes dejan esos datos. Usted va a una consulta médica y los datos que dejan son aún más grandes, más grandes. Va dejando su información de carácter muy sensible relacionada a su salud. Todo lo que usted hace durante el día, usted va por las calles de Guayaquil o de cualquier otra ciudad del Ecuador en donde hay cámara Ojo de Águila 911, y va dejando una estela que lo puede individualizar e identificar, porque está dejando un registro en esa cámara, un registro visual. Usted hace una grabación, deja un mensaje de audio y está dejando un dato que le puede identificar, según vimos en los estándares internacionales de protección de datos, ¿verdad? Entonces, cuando nuestra vida está tan marcada por la tecnología y la digitalización, la norma de protección debe ser tan o más avanzada que aquella vida en la que estamos desarrollando nuestro quehacer diario. De tal forma que esa educación digital a la que tenemos acceso según la ley deba tener como principios rectores estos que acabamos de ver. Yo les pido a ustedes, tengan muy presente este artículo 23 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, porque al final del día es aquel artículo que le va a permitir a usted, a mí y a todas las personas la exigibilidad de derechos e incluso la judicialización de este derecho. Bueno, si no tienen ninguna pregunta hasta aquí. Sí, doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Le saluda el señor Quintana. ¿Cómo está? Doctora, una consulta. ¿Hay algún, en esta ley, yo que no tengo el conocimiento, por si acaso, en el momento que yo ingreso mis datos a un X local, porque quiero una factura con mis datos, ¿verdad? ¿Esta ley te ampara también dentro del local en alguna protección a tu integridad física? Por supuesto, muchísimas gracias. Interesante pregunta. Por supuesto, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales nos ampara en todo el movimiento y ejercicio que hacemos y donde dejamos una huella de datos personales que nos pueden identificar o hacer identificables. La ley es clarísima y nos ampara. Todas las entidades públicas y privadas, todas las casas comerciales, los restaurantes, todos los que tengan de alguna manera que tratar datos personales están obligados a ciertos estándares, lineamientos y parámetros establecidos por la ley. ¿Cuál es el problema y por qué no hemos podido hasta este momento, después de 2 años, materializar esta ley? Es justamente por lo que les decía hace un momento. La ley como tal, la parte sancionadora no está en vigencia todavía. La disposición transitoria primera de la ley dice lo siguiente: las disposiciones relativas con las medidas correctivas y el régimen sancionatorio entrarán en vigencia en 2 años contados a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial, y en el transcurso de este tiempo los responsables y encargados del tratamiento de datos personales se adecuarán a los preceptos establecidos dentro de las disposiciones de la ley. Me pregunto yo, ¿de qué nos vale que la ley nos diga que tenemos todos estos derechos, que los entes que están obligados a tratar los datos tienen que hacerlo durante este tiempo, si no tenemos todavía el régimen sancionatorio en vigencia? Ahora bien, todos me dirán, sí, pero ya faltan pocos días para el 26, en buena hora, que a estos chicos brillantes se les ocurrió tocar este tema justo ahora, porque podemos hacer exigibilidad de derechos y además podemos hacer un seguimiento de lo que está pasando y lo que va a pasar con la puesta en marcha de este régimen correctivo y sancionador. Pero para que se sancione se necesita un organismo, porque ya después del 26, lindo, chéverísimo, ahora sí puedo ir a denunciar. ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Verdad? La ley establece eso.
nos dice que debe haber una autoridad de protección de datos, que debe ser el superintendente o superintendenta de protección de datos. Les pregunto a ustedes, ¿existe en el Ecuador una superintendencia de protección de datos que tenga un titular que proteja nuestros datos? No, no existe una superintendencia de protección de datos. Entendemos que la ley daba estos 2 años también para que se conforme este organismo. Como es una superintendencia, tendrá que pasar por todos los procesos que pasan las superintendencias. Es decir, bueno, después de que se haga la parte administrativa y financiera y todo lo demás, tendrá que haber una terna de la Presidencia de la República, enviar al Consejo de Participación Ciudadana, decidir, seleccionar y nombrar a quien será él o la superintendencia de protección de datos personales en el Ecuador. Pero para que eso pase, yo no quiero ser pesimista, pero creo que pasará algún tiempo todavía. Si salimos de todo este embrollo que implica el juicio político, creo que como interesados, estudiosos del derecho, como estudiantes y docentes y profesionales y ciudadanos y ciudadanas, tenemos la obligación de exigir que este organismo que está destinado exclusivamente a la protección de nuestros datos personales empiece ya a regir, se constituye ya y tengamos un espacio propio y no tengamos que estar buscando, a ver, ¿aquí a dónde voy? ¿Aquí qué hago? Necesitamos de una vez por todas que la ley empiece a regir de forma completa. Esta intervención con un interrogante. ¿La ley ha sido efectiva para proteger nuestros datos? Es un interrogante que se los dejo. Y es más, quiero ir un poco más allá. No solamente la ley de protección de datos, porque creo que con todos los problemas que ha tenido la ley y que todavía no está en vigencia totalmente, creo que fue un avance normativo importante. Pero creo que estructuralmente el Estado ecuatoriano está en deuda con las y los ciudadanos, porque tenemos normativa, existe la Constitución. Yo personalmente, yo digo, si la ley no está, si el sistema correctivo no está en vigencia y la ley no está totalmente en vigencia, si tenemos problemas para todavía tipificar algunos temas en el COIP, si la LOTAIP ya nos quedó extemporánea, existe la Constitución que es la madre de todas las leyes y nos dice que tenemos derecho a la protección de datos personales. Pero estas garantías normativas están divorciadas de las garantías institucionales, que es lo que nos hace falta en el Ecuador. Mientras que no tengamos esta trilogía, garantías normativas, garantías jurisdiccionales y garantías institucionales, estas últimas no están establecidas expresamente en la Constitución, no lo están. Si leemos completa la Constitución, nos vamos a dar cuenta que transversalmente encontramos alguna esencia de aquello, pero no está de forma expresa. En el momento que tengamos esta trilogía funcionando adecuadamente, se va a estrechar esa brecha. Y entonces vamos a eliminar otras brechas, porque el gran problema que tenemos ahora es que existen espacios entre la educación digital, entre el ejercicio de la educación digital y entre la gran cantidad de conductas que día a día van saliendo que atentan contra bienes jurídicos protegidos. Entonces, adultos mayores, personas que no nos formamos, en mi caso yo no me formé con la digitalidad, yo no soy de la era digital. Entonces, a todos nosotros y a todas nosotras nos cuesta mucho. Existe una brecha enorme, una brecha digital, que el Estado está obligado a cerrarla a través de esta educación digital en los términos que expresa el artículo 23 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Bueno, yo quiero agradecerles enormemente, y repito, a los chicos de la UTPL, a los chicos de la UPSE que están acá, me parece que este es un ejercicio importantísimo y sobre todo, les dejo así como esta tarea, voy a actuar como docente ahorita, vamos a exigir, hagamos uso de ese ejercicio de la exigibilidad de derechos, vamos a exigir que ya de una vez por todas se constituya, se cree en nuestro país
este ente que se llama Superintendencia de Protección de Datos Personales, y que esperemos, estemos todos y todas atentos a lo que pase después del 26 de mayo, fecha en la que entra a regir el sistema sancionatorio de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Como les decía, los datos que a mí me pueden identificar ya no son personales. Hace mucho tiempo que mi número de teléfono y correo electrónico están en un montón de páginas. Para cualquier duda, quedo a las órdenes de ustedes. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Buenas noches con todos. Estoy enviando en este momento el formulario de asistencia por mensaje de aquí de Zoom, para que por favor todos se registren y poder emitir sus certificados, ¿ya? En este momento les estoy enviando el enlace. Doctora. Doctora Zaira, disculpe. Una última consulta. Dígame. Doctora Zaira, ahí sí estamos aquí. Verá, usted nos mencionaba que aún esta ley no entra en vigencia ya hasta el 26 de mayo y necesitamos nosotros esa figura jurídica para nosotros poder denunciar. ¿En dónde poder poner una denuncia? Usted nos hablaba de una superintendencia de datos personales. Al no existir esta figura, a este ente rector como para poder nosotros denunciar, ¿a qué medios podríamos nosotros? Usted nos hablaba antes de una acción de protección de derechos constitucionales, pero en sí, ¿a dónde podríamos ir directamente al no existir esta superintendencia de datos personales? Bueno, Elvis, realmente es complejo el tema que tú me planteas, porque tendríamos que revisar la particularidad del caso, es decir, cuál es el dato que ha sido afectado para poder acudir a la entidad pertinente primero, y luego poder determinar si se ejecuta una vía penal o una vía constitucional. Por ejemplo, si el dato que ha sido revelado estaba en una entidad bancaria, lo primero que tenemos que hacer es ir a denunciar a la superintendencia de bancos. Si el dato que ha sido revelado es un dato de salud y sabemos que estaba en algún hospital o en alguna clínica, primero tenemos que hacer el reclamo formal a la entidad e incluso denunciar al ente rector, que es el Ministerio de Salud. Si el dato que ha sido revelado sin nuestra autorización y nos causó un daño, estaba en la, qué sé yo, en la Comisión de Tránsito, por citar alguna entidad, tendremos que ir a hacer el reclamo ya. En caso de que nos digan, no les puedo responder, esto es información nuestra y podemos hacer lo que nos dé la gana, porque así he tenido respuesta yo. Podemos acudir a la vía constitucional para poder acceder. O sea, si no me quieren dar la información, demando con un Y sí, yo veo que lo que hay en esta entidad es un dato mío que es totalmente equivocado. El ejemplo que les puse, me están cobrando una deuda, pero no me dicen, y más, cuando pregunto, no existe el documento. Entonces, ¿saben qué? Me tienen como morosa. Me están dañando mi imagen, mi buen nombre. Entonces vamos a pedir que se elimine de la base de datos. Claro, aquí sí, ojo, mucho cuidado. No se puede suplantar tampoco la vía administrativa con la vía constitucional. No es que ahora vamos y todas las deudas vamos a llevarlas. No se trata de eso, se trata de la calidad. Se trata de la condición, se trata del nombre, que están en lista de morosos, por ejemplo. No, sáqueme, yo no soy morosa. Aquí está mi recibo de pago, por ejemplo. Cuando recuerden que antes había mucho esto todavía, bueno, de la central de riesgo, la gente había pagado, tenía sus certificados y seguían años sentenciados en este laberinto en el que no podían salir y que no podían hacer crédito, no podían comprar. Es decir, su honra, su buen nombre quedaba destruido. Entonces ahí ya estamos hablando de poder ejecutar alguna otra vía. En este caso, la vía constitucional. Y repito, si ya ustedes ven que se va a uno de los tipos penales, a uno de los 9 tipos penales establecidos en el COIP, entonces la vía va a ser la vía penal a través de la denuncia en fiscalía.
Y lo otro que yo les pido, siempre, aquí estamos, les invito a hacer un ejercicio hay estudiantes de la UCSE, les estoy viendo, y hay estudiantes, bueno, aquí dice UCSE, y hay estudiantes de la UTPL. Entonces sería súper bueno si los chicos intercambian, ahí les queda la base de datos, intercambian sus correos electrónicos, se ponen en contacto y hacen alguna acción en conjunto, tendiente a la protección de datos y a la exigibilidad del derecho. Abogada Zaida, tenemos dos preguntas adicionales. La primera dice, ¿qué pasa si no aceptamos el mensaje que nos envía automáticamente el Banco de Pichincha y tenemos que aceptar? ¿Qué pasa si no la aceptamos? ¿Nos sancionan o algo por el estilo a nosotros, los usuarios de la banca móvil? ¿A qué mensaje se refiere? Ayúdanos con eso. A la pregunta, por favor. Díganos a qué mensaje se refiere. Le repito, ¿qué pasa si no aceptamos el mensaje que nos envía automáticamente el Banco de Pichincha y tenemos que aceptar? ¿Qué pasa si no la aceptamos? ¿Nos sanciona algo por el estilo a nosotros, los usuarios de la banca móvil? Ya, no nos dice qué tipo de mensaje es el que les envían esta entidad bancaria, pero asumo yo, alguien que hace la pregunta por interno, está bien, pero asumo yo que se trata de estos mensajes interactivos en los que obligatoriamente le cobran un valor, ¿no? No estamos obligados a aceptarlo, no estamos obligados a aceptarlo. Realmente este tipo de mensajes en primer lugar fueron prohibidos, están prohibidos. No pueden haber estos mensajes. Recuerden que antes había incluso mensajes que si simplemente, si usted preguntaba o respondía, ya le cobraban un valor por aquello. Están prohibidos. Y otra pregunta, en su experiencia como defensora, ¿cómo evalúa el sistema de protección de datos personales? Creo que el Estado le está debiendo al Ecuador. Le está debiendo en todo el sistema de protección de derechos. Como les decía hace un rato, creo que hay una brecha enorme entre la normativa y la formalidad del derecho y la materialidad del derecho. Hay una brecha entre la norma, tenemos constitución garantista, un sinfín de leyes, tenemos las normas suficientes, pero esa norma se queda en letra muerta cuando los ciudadanos no podemos materializar ese derecho. Si el Estado realmente estuviera atento a la protección de datos personales y a la protección de los derechos de las y los ciudadanos, no tuviéramos la cantidad de afectaciones que tenemos en este momento. Yo sí considero que el sistema de protección de datos no funciona en nuestro país. Realmente no tenemos un sistema de protección de datos porque no tenemos ni siquiera un ente rector de protección de datos. Doctora, ¿qué pasa con el CENETSID, SRI, Consejo de la Judicatura, que expone datos, cifras, procesos judiciales? ¿No vulnera la protección de datos? Por supuesto, todas estas entidades que en sus páginas tienen datos personales, datos sensibles y datos personalísimos, vulneran derechos. Cualquier ciudadano que se sienta afectado puede exigir rectificación, eliminación o protección de datos. Ya, ¿se puede saber quién es el que divulga los datos personales? Bueno, eso depende de la entidad tratante de los datos, ¿no? Porque en muchas ocasiones se trata de personas que de forma incorrecta venden las bases de datos de personas adentro, pero en otras ocasiones se trata de la vulnerabilidad de los sistemas de las plataformas que tienen las entidades. Lo que les decía hace un rato, en el Ecuador han sido hackeadas un sinfín de entidades públicas. No se trata de una persona que adentro robe un dato o divulgue un dato, no. Se trata de enormes entidades, empresas delictivas que muchas están en el extranjero y que hackean las cuentas de las entidades públicas y privadas en el país. Y esto se debe a la poca protección que tienen estas entidades. Ya. Con estas, tenemos 4 participantes que tienen igual unas dudas y con esto culminamos. Adelante, el participante Rick Paña, por favor. Puede hacer su pregunta.
Está apagado su micrófono. Buenas noches, doctora. Bueno, yo tuve hace unos 2 semanas, más o menos, 3 semanas, que me hackearon mi computadora y se perdió mucha información que llevaba ya de inclusive profesional. Yo adicional soy diseñador gráfico. Entonces, bueno, inicialmente me mandaron un mensaje pidiendo un dinero porque está encriptada la información que quedó en la computadora, o sea, todo quedó el disco duro encriptado. En este caso, hay información que realmente es importante porque es información mía. Yo la creé, o sea, soy diseñador de lo que creé es mi imagen. En caso de que alguna de esta información sale o es expuesta públicamente y me crea un problema, o sea, ¿qué repercusiones tendría luego para mí? Igual, yo tuve la duda, dije, bueno, llamo, a ver si comenzaron a publicitar con respecto a la policía el que se denuncia este tipo de cosas. Yo inclusive me quedé, ahora sí yo denuncio y termino de completar el cuadro, porque ellos tienen ya mi información. Tienen una dirección IP, pero no tienen mis nombres y tienen información personal mía. Y si yo doy eso a la policía, no termino de una vez de completar el cuadro y me expongo más. Ese sería. El caso que me está contando Ricky es el caso que le pasa a la mayoría de ciudadanos. Y es lamentable porque le pasó a él. O sea, no estamos exentos. Es más, estamos expuestos a diario a esto. Y el temor que tiene él es real. Si yo completo acá, o sea, estoy siendo revictimizado. Se robaron mi información y ahora tengo que volverme a poner y porque vamos a ir a engrosar los índices de la información de la policía o de la fiscalía, pero no nos va a dar un resultado efectivo. Entonces, sí es complejo, pero a pesar de todo, yo sigo recomendando que denunciemos ante la fiscalía estos casos, aun cuando no lleguen a un término que nos permita recuperar lo que hemos perdido, porque eso no lo vamos a recuperar nunca, nunca. Cuando a una persona le roban su información, y con su información, a usted le roban su cédula, su fotografía, y con esa información cometen delitos, extorsionan, estafan a otras personas, le están destruyendo su vida, le están destruyendo su vida. Entonces, recuperar la honra, el buen nombre, es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Entonces, sí es complicado, Ricky, es sumamente complicado. A veces sí decimos, ¿y para qué yo me voy a exponer más? ¿Para qué voy a completar esto? Voy a seguir dando mis nombres, mis datos, si lo que sé es que esto se va a seguir divulgando. Pero yo creo que aún el conocimiento estadístico de lo que pasa sirve para generar procesos de exigibilidad de derechos. Entonces yo recomiendo que a pesar de todo denunciemos, pero la exigibilidad de derechos tiene que venir de nosotros, de nosotras. Tenemos que constituirnos en grupos, en colectivos que protejan estos derechos. Llamemos a la ciudadanía afectada, brindémosle el apoyo, digámosles cuál es la ruta. Tracemos rutas en conjunto, porque en medida de la unidad ciudadana y de la exigibilidad, es que las autoridades van también a despertarse. Es en medida de la exigibilidad. Gracias. Por favor, María Auqui puede preguntar. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se puede proceder cuando se trata de... No, María, no te escucho. Okay. ¿Cómo se puede proceder cuando se tratan de a nivel personal, no de instituciones o de empresas, sino cuando hay personas, individuos que, por ejemplo, un conocido o algo divulga la información, o puede ser a través de redes sociales o cualquier otra plataforma tecnológica? Cuando se trata de personas entre particulares es siempre delito, salvo que las excepciones que establece la Constitución para poderlo buscar por la vía constitucional, ¿no? Pero en términos generales, dos personas, el ejemplo más
claro que tenemos hasta acá. La pareja, los novios que terminaron y el chico que exhibe, que pone las fotos privadas de la expareja. Eso es delito. Tiene que ser denunciado ante la fiscalía. Pare de contar. En términos generales, el que vulnera derechos es el Estado. Es el Estado. Cuando la filtración proviene de entidad pública, nosotros tenemos la posibilidad de agotar la vía constitucional. Pero cuando es entre privados, tenemos que ir a la vía penal. Gracias. Gracias. Marco Lomoto, sigue, por favor, adelante con tu pregunta. Buenas noches, abogada, señores. Abogada, mi consulta, mire, le hablo de un caso real. Tengo un hermano que ya hace un año y algo, una de la empresa, Movistar, le está cobrando una deuda que supuestamente él sacó de un tiempo aire desde el 2010. Ya. Entonces ya está en juicio coactiva y todo eso. Entonces, mi hermano dice que no va a pagar eso porque él no ha sacado nada. Entonces, la pregunta es, bueno, él se rehúsa a pagar, está en juicio coactiva, la empresa llama, o sea, es molestoso también esa llamada, todo. Porque si no, llaman de un teléfono de aquí de la casa, llaman de familiares, entonces no sé cómo encuentran esa información de los... Ya, entonces... En el caso de, bueno, mi hermano no va a pagar. Entonces le pregunto, ¿esto de aquí prescribe esa deuda que tiene? ¿Hay un tiempo límite de que ya no te puedan cobrar después o va a quedar ahí? Y en el caso de que él, por el trabajo, no ha ido a solucionar esto, se me fue la idea. Ya, en el caso de que no, como usted dice que se debe exigir el contrato, la firma y todo eso, entonces, al no, la empresa no tener esa evidencia, esa prueba, ¿se puede poner una contrademanda a la empresa? O sea, suena difícil, pero puede ser posible, ¿no? Una demanda y pedir una reparación integral, aunque suena difícil por lo que a pelear con una transnacional es complicado, ¿no? Pero ¿se puede todo eso? Es complicado pelear en términos generales, es complicado pelear, pero se trata, yo no les digo pelear, es ejercicio de exigibilidad de derechos. Mira, aquí hay varios elementos, ¿no? Primero, si te están diciendo que que la deuda prescribe, claro que prescriben las deudas, pero recuerda que la prescripción de las deudas no opera de oficio, sino que debe ser alegada. Entonces, la prescripción también tiene interrupción. Se interrumpe, ustedes no alegaron la prescripción, se interrumpió la prescripción y están exigiendo el pago de la deuda. Si la deuda no existió, lo correcto es que denuncies por una posible suplantación de identidad. Si tú denuncias a la fiscalía le va a pedir los documentos, los contratos, la cédula, y van a hacer el peritaje en el que van a determinar si esa cédula, si ese contrato se hizo con la cédula de tu hermano, y si se hizo con la cédula de tu hermano, esa es la firma de él. Entonces, una vez que se determina eso, pueden seguir las demás acciones. Sí, tú puedes pedir el contrato, tu hermano, mejor dicho, puede pedir el contrato. Si el contrato no se lo dan, puede presentar una vía data para que le entreguen el contrato y luego con el contrato seguir hacer la denuncia a la fiscalía también. Puede ejecutar las dos ramas. Pero siempre, no es que parece, podrá parecer muy duro, pero el problema es si no hacemos nada. Entonces, no esperes más tiempo, te están molestando, ve y requiere por escrito que le entreguen el contrato. Esa es tu información. Si no lo tienen, bueno, oiga, ¿cómo me está cobrando una deuda si no tienen ningún contrato? Y si lo tienen y la firma es falsificada, bueno, entonces no me pueden seguir cobrando esto porque ustedes son los que tenían que haber tomado las medidas para protegerse. No es el ciudadano el que, me robaron la cédula y luego fueron a hacer un contrato. Oiga, perdónenme, no funciona así. Gracias, abogada, gracias. Gracias. Albert Ron, me parece que ya preguntó. No, No todavía, muy bueno. Adelante.
Muchas gracias, de la doctora. Tengo una interrogante. Bien, si bien es cierto, conocemos las empresas que utilizan las bases de datos. Sin embargo, bueno, las empresas que utilizan esa base de datos han contratado personal. Y generalmente este personal son los que llaman posiblemente, hablemos de futuros clientes. De alguna manera se le puede poner como acoso o algún tipo de figura legal, más que todo en defensa de las personas que están trabajando para estas empresas que les dan estas bases de datos que no se tienen. Tal vez como respuesta, doctora, ¿y cómo defenderíamos a esos empleados que utilizan esas bases de datos que las empresas les dan? Gracias. Esta es una situación que me la han cuestionado por algunas ocasiones. Estas personas no son las propietarios, no son los custodios legales de las bases de datos, sino la entidad. Ellos contratan y estas personas lo que hacen es trabajar, tienen derecho al trabajo. Pero esto tiene un límite. Yo no puedo trabajar afectando el derecho de otras personas. En el momento en que yo tomo una base de datos en donde hay información sensible, información que puede identificar a una persona, información que por ley no puedo yo difundirla, tratarla, no puedo. Es que nada me autoriza, ni el derecho al trabajo, a que yo, sobre pretexto de este derecho, utilice esa base de datos para ofertar bienes, servicios, y lo peor, para reproducirla, para venderla, porque lo que encontramos, yo he preguntado, ¿cómo obtuvo, cada vez que me llega eso, perdón, dígame cómo obtuvo mi número de teléfono? Y me dicen, está en una base de datos que compré de tal empresa. Se lo contestan así, de esa forma. Se lo dicen públicamente que compran base de datos. Yo creo también que entonces en nuestra normativa hace falta la tipificación de esta infracción o de este delito. Vender bases de datos personales debe ser un delito. No puede ser que sigamos teniendo esta ambivalencia frente a la persona que está ejerciendo una actividad para ganarse la vida, pero que lo está haciendo con una base de datos que realmente está protegida por la ley. Eso no le exime de responsabilidad realmente. La persona que utiliza datos personales para cualquier tipo de acción, para divulgarlos sin la autorización del titular, realmente está cometiendo una infracción. Y peor si se trata de venta de catálogos, de bases en donde constan nombre, apellido, dirección, número de cédula y un montón de datos más, realmente está poniendo en riesgo a la integridad de estas personas. Elvis Tomala, adelante, Sí. por favor. Con Sí, esto buenas ya noches. culminamos y una preguntita más, doctora, y ya culminamos. Gracias. Sigue, Elvis, por favor. Gracias, muy amable, doctora. Enfocándonos en lo que es el acceso a la información pública, también podemos citar un ejemplo a las cooperativas o a los bancos que dan créditos, dan una cierta cantidad de dinero y lo dan a través de un garante. Se llama que el garante titular es el que acoge el dinero, pues, ¿no? Pero también el dueño de la deuda. Acá ya hablamos al garante solidario, al que garantiza, al que conoce a esa persona que se le está dando. ¿Qué pasa cuando ya las personas han pagado un 60% de la deuda, pero tienen alguna calamidad, falleció el que traía el dinero al hogar y ya no puede pagar? Pasó 1 año, 2 años, entonces aquí hablábamos lo que usted estaba mencionando, de las famosas empresas que compran esta cartera, esta base de datos. Para poder, aquí también no sé, quería que usted nos aclare esto, en el tema de que estas empresas, al ver que la persona arbitrariamente han cambiado sus propiedades a nombre de hermanos, se han separado, se hacen el que supuestamente no tienen nada. Entonces, estas personas que han cobrado, como usted dijo, es un trabajo, ¿no? Pero tampoco van a violentar los derechos de otras personas. No
toman iniciativa de ir al domicilio o buscar, ya que ellos tienen la información del titular de la deuda, porque el otro es un garante solidario, pero no hacen la manera de ir a buscar, de ir, llegar a su dirección, sino que como no ve que tiene un ingreso, como no ve que tiene un movimiento de cartera, se van directamente con el garante, sin poder ellos ir al titular de la deuda, que ellos, por ejemplo, dentro de su menaje de casa, tienen televisores donde se puede dar un remate y poder cobrar la deuda que ellos tienen, sino que arbitrariamente quieren ir con el garante, quieren, por ejemplo, bloquear las cuentas y un sinnúmero de presión, como dijo el compañero, hostigando con llamadas para poderle cobrar al garante cuando no debería ser así, hasta que no el titular de la deuda no haya de pronto fallecido o de pronto no tenga en realidad cómo pagar para que en realidad ahí surta efectivo lo que es la garantía de la persona, pues no que lo hizo, valga la redundancia. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí cuando esta persona arbitrariamente, como la otra no le da cara, aún teniendo la información, dónde viven, y van y se van directamente con el garante? Se les podría el garante hacer una acción de protección, podríamos también ponerle una demanda, como dijo el compañero, para tratar de defenderse, porque él no ha cogido ese dinero, o sea, no lo ha tenido, garantizó porque de pronto una amistad. Entonces, esa es mi inquietud, doctora. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Te me fuiste con otro tema. Este no es tema de esta conferencia. A ver, rapidísimo, porque como no es tema de esta conferencia, no vamos a entrar ahí. Verá, la garantía es un mecanismo para cobrar. Tú garantizas porque le dices, si él no te paga, yo te pago. Entonces, lamentablemente, si tú le dices, no te preocupes, yo garantizo que él pague. Y si él no paga, te toca pagar. Sí, que tienen que agotar primero mecanismos para que pague el deudor principal, es verdad, pero recuerda que siempre tú o la persona que sea se comprometió. El garante, ser garante no es un juego. Yo le digo a la entidad, por favor, préstenme, denle que si él no paga, pago yo. Básicamente esa es la garantía. Ahora bien, no se puede ejecutar una garantía jurisdiccional por un tema patrimonial en donde no hay una vulneración de derechos. Entonces aquí no cabe una acción de protección de ninguna manera. Más bien lo que cabe es que el garante vaya y le diga dónde están los bienes del deudor principal para que dejen de prestar. Gracias, doctora. Algo adicional, una última pregunta adicional. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, escucho. Ya. La última pregunta y con esto cerramos. En su experiencia como ex defensora, ¿cómo evalúa el sistema de protección de datos personales? Ya me le hicieron esa pregunta, Lisbeth. Perdón, doctora. Es decir, las telefonías del país también pueden vender o ceder datos. Nadie puede vender ni ceder datos, eso no está permitido, porque esos datos forman parte del acervo íntimo de la persona, son información personalísima. ¿Qué es lo que hemos visto hoy día? Que los datos numéricos, alfanuméricos, la voz, la imagen, todos estos datos de una persona lo identifican o lo hacen identificable. En consecuencia, esos son datos personalísimos. Eso no se puede vender ni transferir. Estamos frente a una situación irregular que debe ser contemplada dentro de los parámetros legales ya, porque mientras sigan ellos difundiendo de esta forma, vendiendo data personal, sigue nuestra vida y nuestra integridad física en riesgo. No está permitido. Le agradecemos mucho, doctora Zaira, por su ponencia del día de hoy. Fue un tema de muy interés. Dentro del chat también están agradeciendo a todos los participantes porque ha llegado la información a la mayoría. Entonces, igual agradecerles a todos los participantes por haber estado aquí en esta sala y pues por haber también participado con la dinámica de haber encendido las cámaras. Gracias nuevamente a la gestión de nuestro presidente de la carrera de Derecho, licenciado Francisco Torres. Les dejé en el mensaje por interno el enlace de registro de asistencia por medio del cual se enviará los registros de certificados de asistencia, ¿sí? Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales,
en Instagram o en Facebook, @UTPL Daily, UTPL Daily, perdón. Francisco, ¿deseas hablar algo? Sí, más que nada les agradecemos a cada uno de ustedes por su participación en esta magistral conferencia. Muchas gracias, abogada Rovira. Para nosotros es un honor contar con su presencia esta noche. Esperamos más adelante también poder seguir contando con sus conocimientos, ya que nos servirá de mucho nuestro crecimiento en este camino profesional, que realmente, por más que nos graduemos algunos estudiantes, seguimos caminando este camino. Sin más que decir, pues como decía Lisbeth, los invito a seguirnos en nuestra página de Instagram y Facebook, @UTPL Daily, donde estaremos publicando siempre nuestros próximos eventos. Los certificados de participación van a ser remitidos al email, por eso es importante que en el formulario lo escriban súper bien, o su WhatsApp para en un caso poder tener la opción B. Les deseo a todos una excelente noche y no olviden, lo que conocemos es una gota en medio de un mar de desconocimiento. Los animo a seguirse capacitando junto a nosotros. Gracias a todos. Tengan una buenas noches. Un abrazo, buenas noches a todos. Les esperamos. Gracias, abogada. Gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias, hasta luego.